Bueno, muy bien, buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar hoy con nuestra clase del martes 27 de octubre. Estábamos hablando acerca de la contestación de la demanda y estábamos hablando en específico del artículo 96 donde nos trae la estructura de la contestación. Vimos que ese artículo 96 nos menciona que debemos poner el nombre e identificación de las partes, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado en la demanda, artículo 82, numeral 2, y luego que debe hacer luego que se debe hacer un pronunciamiento expreso frente a las pretensiones, diciendo si se aceptan o se niegan. En caso de que haya aceptación, que es el allanamiento puede ser total o puede ser parcial. Allanamiento total, el efecto que genera es que haya sentencia anticipada, que el proceso se acabe por sentencia anticipada, y el allanamiento parcial hace que haya una sentencia parcial frente a las pretensiones allanadas y que el proceso continúe frente a lo que todavía se está discutiendo para luego en la sentencia resolver sobre eso. Luego mencionamos también que en ese numeral segundo el código nos exige un pronunciamiento expreso frente a los hechos, diciendo cuáles de esos hechos son ciertos, cuáles no son ciertos o cuáles no le constan al cliente. Y en el caso de decir que no le constan o que no son ciertos, se deben explicar las razones por las cuales no son ciertos o no le constan. Y luego hablamos de las excepciones de mérito. Dijimos que las excepciones de mérito o excepciones de fondo, su idea es atacar las pretensiones, que el proceso inicie, atacar las pretensiones, tratar de demostrar que el demandante no tiene la razón. Pero también mencionamos que existen otra clase de excepciones que se proponen en un escrito separado, que son las excepciones previas o perentorias. Esas excepciones, la finalidad es que el proceso no inicie toda vez que el proceso tiene un problema, que si el proceso inicia tal y como está, ese proceso podría ser objeto de un proceso de nulidad y entonces nos evitamos ahí problemas, ¿sí? Esas excepciones previas están reguladas en el artículo 100 y son taxativas. ¿Cómo identificamos si una excepción es previa o es de mérito? La forma más fácil sería comparar con la lista del artículo 100. Si no se encuentra en esa lista, entonces hablamos de excepción de mérito. También podemos diferenciar las dos excepciones porque las excepciones previas se resuelven por un escrito que se da antes de que inicie el proceso, por un auto. En cambio, las excepciones de mérito se resuelven en la sentencia. Se lleva a cabo todo el proceso y es hasta la sentencia que el juez se pronuncia acerca de las excepciones de mérito. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. También mencionamos que esas excepciones de mérito, las que van incluidas dentro del texto de la demanda, deben estar fundamentadas y deben presentarse las pruebas para demostrar lo que se está aduciendo en esa excepción de mérito. Y así es como caemos entonces al siguiente numeral del Código General del Proceso, artículo 96. Estábamos acá en el numeral 3, donde se mencionan las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante, con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y alegación del derecho de retención si fuera el caso. ¿A qué se refiere ese último punto de juramento estimatorio y derecho de retención si fuera el caso? Es que yo dentro de las excepciones puedo aducir que estoy ejerciendo el derecho de retención, que no estoy devolviendo un bien porque estoy ejerciendo el derecho de retención, como lo que ocurre, por ejemplo, en un hotel. Si usted no paga el importe por la habitación, se pueden retener las maletas, ¿sí? Entonces, ante un proceso reivindicatorio de bien inmueble, la persona puede decir, sí, lo que pasa es que yo estoy ejerciendo el derecho de retención, tal como consta en el Código Civil y en el contrato. Y el juramento estimatorio, ¿por qué?
Porque ya habíamos visto que el juramento estimatorio se da cuando yo voy a cobrar, según el artículo 206, una indemnización, una compensación, frutos o mejoras. Entonces, si yo estoy aduciendo que lo que la persona dice no es, que el monto que la persona ha dado no es cierto, pues yo debo dar un nuevo monto. Pues yo debo hacer un juramento estimatorio y decir cuánto es. En los en el entendido pues del artículo 206 del Código General del Proceso, que nos define qué es el juramento estimatorio, cómo se utiliza y lo que yo llamo la prohibición de exceso, que acuérdese que si usted se excede en más de un 50% le pueden cobrar una multa que equivale al 10% de ese exceso. Sí, todo eso está en el artículo 206 y ya lo habíamos mencionado cuando vimos la demanda. Entonces, por eso no nos vamos a detener mucho ahí. Y por eso es que usted acá en este esquema tenemos las excepciones de mérito y luego después está el juramento estimatorio y el derecho de retención si se va a alegar. Todo esto sería ese numeral tercero de ese artículo 96. ¿Listo? Luego vamos a pasar al numeral cuarto, que son las pruebas. El código menciona en ese numeral cuarto de ese artículo 96 lo siguiente, y dice: la petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer si no obraren en el expediente. Entonces ahí, si nosotros aducimos que algo es falso, si nosotros proponemos excepciones, tenemos la carga de la prueba de demostrar que lo que las excepciones, lo que decimos en la excepción es cierto, y además que lo que estamos mencionando frente a los hechos es cierto. Pero no solamente nos vamos a referir a eso, o sea, no solamente vamos a poner las pruebas que nosotros pretendemos hacer valer, sino que si nosotros recordamos el artículo 29 de la Constitución, el que habla del debido proceso, ese artículo menciona que usted tiene derecho a pedir pruebas, entonces por eso usted va a pedir acá, pero que también tenés derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en tu contra. Esas pruebas se pueden controvertir en la audiencia donde se practican, pero parte de la controversia también es que yo me pronuncie acerca de si esas pruebas cumplen con los requisitos probatorios y deben ser decretadas por el juez. Ya habíamos visto que los requisitos probatorios son conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de previsión legal. ¿A qué se refiere eso? La conducencia, que la prueba sea idónea, que sí sea posible con esa prueba demostrar ese hecho. La pertinencia, que la prueba o el hecho que se pretende demostrar con esa prueba sí tenga relación con el conflicto. Utilidad, que la prueba lleve a demostrar un hecho que todavía no esté demostrado en el proceso. Porque si la prueba me lleva a demostrar algo que ya está en el proceso, pues sería entonces repetir, sería perder el tiempo. ¿Sí? Entonces eso es una prueba inútil. Y ausencia de previsión legal, pues básicamente que el medio probatorio que se está aduciendo, que se está solicitando, esté permitido y que no se hayan vulnerado derechos o normas jurídicas con ese medio de prueba. ¿Listo? Profe, Dígame. entonces aquí en la petición de prueba por parte del demandado también pues también cabe la alegación de las pruebas que en su contra, por así decirlo. Sí, claro, ese es precisamente el punto, que el código nos dice que las pruebas que vos pretendés hacer valer, pero lo que yo estoy diciendo es que además de las pruebas que vos querés presentar, además de esas pruebas, vos también podés controvertir las que está pidiendo el demandante. Porque es que el juez tiene el papel de, cuando recibe la demanda, en la etapa de admisión, revisar esas pruebas. Y más adelante, cuando él va a decretar las pruebas, va a revisar si las pruebas cumplen con los requisitos probatorios, si son conducentes, pertinentes, útiles, legales.
Pero la experiencia me ha mostrado a mí que los abogados, incluyendo los jueces, en un porcentaje muy considerable no manejan el derecho probatorio. No tienen idea. Lo manejan por instinto. Entonces no tienen idea de qué es conducencia, pertinencia, utilidad. No lo manejan. Entonces muchos jueces admiten pruebas que no deberían admitir. Yo recuerdo un caso, el cual nos pareció increíble, pero bueno. Era una liquidación de sociedad conyugal. Dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal, lo que yo pretendo es identificar cuáles son los bienes que los cónyuges consiguieron dentro del matrimonio para repartirlos. ¿Listo? Entonces los bienes eran un carro, una casa, Listo. Había una finca que el señor había comprado 2 años antes de contraer matrimonio. Entonces esa finca era propia. El señor la había comprado 2 años antes de contraer matrimonio. Cuando llegamos a la audiencia de inventarios, la señora, dentro de su demanda, había colocado la finca, la había introducido como si fuera un bien social. Entonces nosotros ya habíamos dicho, no señor juez, eso no es un bien social. Mire el certificado de tradición y mire la escritura pública de compraventa. Eso se adquirió 2 años antes. Y la señora insiste que no, que eso se compró dentro del matrimonio. Y como prueba, llamó a 10 testigos para demostrar que eso se había comprado dentro del matrimonio. Entonces aquí va la pregunta. ¿Será que yo por medio de testigos puedo demostrar cuándo y cómo fue adquirido un bien por encima de la escritura pública que contiene el negocio jurídico y del registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos? No. Esas pruebas son inconducentes, esas pruebas no son idóneas. Y el juez admitió los testigos, pese a nuestras quejas. Tenía que dar una prueba documental, profe. Pero esas documentales que habíamos presentado nosotros. Entonces el juez admite los testigos. Y no solo los admitió. Pues que el juez admite los. Pero el problema es este, que no solo los admitió, sino que como estábamos con el Código de Procedimiento Civil anterior, fijó las fechas para recibir las audiencias de a 2 testigos por mes. Nos demoramos 5 meses en escuchar los testigos. 5 meses. Porque el juez no quiso y no quiso, que le vulneraba el derecho de defensa, si no le permitía eso, que vulneraba el debido proceso, que una cosa y que la otra. Entonces, si nosotros nos ponemos a apelar la decisión y a joder con eso, pues se demora todavía más. Entonces nosotros dimos, bueno, escuche pues esa gente, hágale pues. Porque si nosotros nos ponemos a apelar la decisión de eso, pues entonces se nos demora muchísimo más. Entonces dimos, listo, bueno, nos mamamos el varillazo, hágale pues. 5 meses escuchando testigos diciendo, sí, eso sí lo compró, eso lo compró cuando yo estaba allá y ellos ya estaban casados, señor. Y entonces, ¿usted cómo opina de esta escritura pública y de este registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos donde dice que el señor lo compró 2 años antes? Ah, yo no sé. Bueno. Al final, obviamente, el juez no le podía dar credibilidad a esos testigos y decretó que el bien era propio. Pero entonces ahí está la prueba de lo que yo estoy diciendo. La gente no maneja lo que son los requisitos probatorios y la gente cree que si le niegan una prueba le están vulnerando el derecho de defensa. No. Ahí no eran útiles, profe, ¿cierto? Ahí eran inútiles porque ya estaba aprobado. Las dos, inútiles e inconducentes, las dos. Pero usted me podría, por favor, repetir
la definición de esas, de conducencia, pertinencia, Voy. por favor. Entonces el juez no vio eso y lo aceptó. Entonces es el papel de uno, como demandado, también pronunciarse acerca de esto. Pronunciarse cuando las pruebas son inconducentes, es decir, que no son idóneas, que yo no puedo demostrar con esa prueba eso. ¿Cómo hace uno, profe, para saber si algo se puede o no se puede demostrar con una prueba? La ley lo dice, profe, ¿qué medio de prueba específico se necesita? Si la ley no lo dice, entonces yo puedo utilizar cualquier medio de prueba. Cuando la ley no me dice, esto se prueba así, entonces yo puedo utilizar cualquier medio de prueba. Entonces, cuando yo puedo utilizar cualquier medio de prueba, ¿cómo determino yo si hay conducencia o no? Me fijo en la posibilidad física. ¿Será que yo puedo demostrar la filiación, que Pedro es hijo de Juan, por medio de un testigo? El testigo sí tiene la capacidad de saber que una persona es hijo de otra. No, o sea, es físicamente imposible. Prueba de ADN. Sí, o sea, no. ahí la prueba de ADN es la que opera. Pero el testimonio no, es que es físicamente imposible. La persona no puede saber eso, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de conducencia, hablo de eso, de que es idóneo, de que si sí es posible o no demostrar esto. Entonces, ¿cómo se demuestra la existencia de un contrato de compraventa con bien inmueble? Con la escritura pública que lo contiene y el registro de ese acto. Pero en el caso, por ejemplo, antes, en donde la gente no hacía ese trámite en los pueblos, en el campo, digamos que eso sería una excepción al tema de la absustancia en actus, del tema de que la ley exige un medio de prueba específico. El problema con eso es que en los lugares así apartados, las fincas en el campo, la gente no hace compraventa de bienes inmuebles, como lo dice el código, sino que lo que hacen es compraventa de derecho de posesión. O sea, yo no te estoy vendiendo el bien inmueble, no te estoy vendiendo el derecho real de dominio, sino la posesión que yo tengo sobre este bien. Esa posesión, ese hecho que se puede negociar, no requiere la formalidad de la escritura pública y el posterior registro, sino que puede ser incluso consensual. El problema también es la prueba, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa muchas veces con las fincas, que son una venta de posesión tras otra, tras otra, tras otra, y eso se remonta, pero una cantidad de años. Y cuando uno va a ver quién es el propietario. O sea, quién es el propietario real. Porque ¿cómo hace la persona, el último poseedor? ¿Cómo hace esa persona para volverse realmente dueño? Tendría que hacer un proceso de pertenencia y que lo declaren dueño por prescripción adquisitiva de dominio, el último. Pero muchas veces ocurre que la gente lleva, generaciones haciendo ventas de posesiones y ventas y ventas. Y usted se va a poner a fijar, a mirar a ver qué es lo que pasó. Y hay dos fenómenos que ocurren y que complican mucho el asunto. La primera, que eso era una finca grandísima y la gente se empezó a apropiar de diferentes pedazos y han vendido esos pedazos. ¿Cuál es el problema de eso? Que la posesión no se puede dar sobre un porcentaje de un bien, sino que la posesión se da sobre todo o sobre nada, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezan los problemas. O la otra, que son bienes del Estado. Y los bienes del Estado no se pueden prescribir. O son bienes que son de reserva indígena o de reserva forestal o de alguna de ese tipo de reservas, y entonces eso empieza a generar problemas. Este es un fenómeno que ha ocurrido tanto que se han creado leyes especiales y procedimientos especiales para tratar de sanear o de normalizarle a la persona esos títulos. Porque si las personas llevan ahí generaciones, 50, 100 años con eso,
pues entonces ya, aunque sea del Estado, aunque sea una reserva, aunque sea cualquier cosa, pues tratar de que esas personas tengan una propiedad y legalizarles esas cuestiones. Eso es lo que les digo, es muy común en sitios muy apartados, pero pasa así. Lo que les digo, se han hecho leyes y muchos mecanismos para tratar de arreglar esos problemas, pero ahí es diferente, pues, porque ahí ya sí estamos hablando de unas cosas mucho más complejas. Entonces ahí a la hora de vender y de saber si eso es social o es propio, pues ahí ya hay otras discusiones. Pero en el caso de una casa normal, comprada normal, con todo normal, pues ahí usted no me puede venir a traer testigos para que demuestren qué, ¿cierto? Entonces volvamos. Estamos en la contestación y refiriéndonos acerca de las pruebas. Entonces yo puedo decir las pruebas que son inconducentes, que no son idóneas, con las que yo no puedo demostrar. Las pruebas que son impertinentes, es decir, que el hecho, la situación que se va a demostrar con esa prueba no tiene relación con el conflicto. Hombre, si yo estoy discutiendo acerca del divorcio, todavía no nos interesa saber cuáles son los bienes sociales y cuáles son propios. Lo que nos interesa saber en el divorcio es si hay una causal de divorcio para ver si el juez lo decreta o no. Pero no nos interesa Me saber... repite la primera, porfa, ¿Cuál primera? antes de la impertinente. Es inconducente. Inconducente. La inconducencia es no es posible, no es idóneo, no se puede demostrar con esa prueba ese hecho. Recuerden que las pruebas están encaminadas a demostrar hechos. O sea, si yo pongo una prueba no es para rellenar. Las pruebas están ahí porque yo voy a demostrar algo. Si no, la prueba no tiene que estar ahí. Entonces, una prueba inconducente es cuando una prueba no puede. Físicamente es imposible que esa prueba demuestre esa situación o ese hecho. Entonces yo le digo, señor juez, eso no se puede demostrar así. ¿Cómo demuestra Juan que es heredero de Pedro? Aparecen 350 testigos que dicen que él sí es heredero de Pedro. ¿Con eso se puede? No. Él necesita un registro civil de nacimiento. Uno solo y ya. Hombre, que no tengo el registro civil de nacimiento, pues no sos heredero. Pero mira que es igualito, míralo, que es idéntico, es la misma fotocopia, míralo, pero idéntico. No importa, no tenés el registro civil. Pero ¿cómo que no? Mire que aquí se tomaron foto y mire una grabación del muerto donde dice, este es mi hijo, mírelo aquí. No, si no tenés el registro civil, no. Punto. ¿Qué le toca hacer a esa persona? Ir a un proceso de filiación, tratar de demostrar que es hijo, cuando en ese proceso, en la sentencia, digan que sí es hijo y ordenen que se haga el registro civil, luego coge ese registro civil y se presenta y dice, mire pues que ahora sí. Entonces ahí sí le dice uno, ahora sí. Ah, muy bien, sí. Entonces, yo tengo que mirar si yo sí puedo demostrar esa circunstancia. Hombre, ¿será que yo puedo demostrar en un accidente de tránsito que iba en exceso de velocidad con la huella de frenado? Sí, porque científicamente usted puede demostrar que por la huella de frenado, las marcas que dejan en el piso las llantas, dependiendo de la velocidad, las marcas pueden extenderse. Las reglas de la experiencia. ¿Sí? Entonces necesitamos a un perito que nos diga, ese carro con esas llantas, para dejar una marca de tantos metros, debería haber ido a una velocidad de tanto. Entonces, nada más ayer estaba yo viendo un video en YouTube, porque la semana pasada en Estados Unidos una empresa norteamericana que hace carros batió el récord de velocidad de un carro de producción con 331 millas por hora, que son como 500 y pico kilómetros por hora. ¿Sí? Cerraron una vía en Estados Unidos y cogieron el carro y empezaron a acelerar. ¡Pran! ¿Sí? En un sentido y luego en otro. Donde más
velocidad alcanzaron fue 500 y punta, fueron 331 millas por hora, que eso da como 532 kilómetros por hora, algo así. Y sin embargo ayer, entonces la semana pasada todo el mundo, uy, estos manes ganaron el récord de velocidad, se llama SCC Tuatara, el carro se llama así, SCC Tuatara. ¿Sí? Entonces, en un video que vi ayer de un muchacho que hace videos de carros y cosas, en Londres el man decía, hombre, a mí ese récord de velocidad de esa gente me dejó como unas dudas. Por lo siguiente. Y entonces él empieza a explicar varias formas en las cuales usted puede medir la velocidad. Entonces él decía, vea, esto se hizo en esta porción de terreno. Entonces muestra la vía donde se hizo. Esta vía, mire, desde aquí hasta aquí tantos kilómetros. Y mire que desde que empieza el video y el tipo empieza a cronometrar, desde este punto de referencia hasta este punto de referencia pasa tanto tiempo. Si usted divide la distancia por el tiempo, eso le da la velocidad. ¿Sí? Eso es matemática. Y no da esa velocidad, daba 280 millas, no 331 millas. El man dice, bueno, pero puede ser que el video esté más lento. Puede ser que el video le hayan reducido la velocidad, lo cual no sería lógico, pero bueno. Ahora miremos otra cosa, miremos las llantas y la transmisión que tenía ese carro. Esas llantas pueden soportar una velocidad máxima de tanto según el fabricante, y mire aquí las reglas y ta. Y ese carro tiene una transmisión de tales y tales marcas que puede aguantar tal velocidad en tal cambio. En el video se muestra que ese carro va en sexta, y en sexta ese carro máximo puede aguantar 290 millas. Si juntamos las 290 millas con las llantas que tiene, es imposible que el carro, físicamente imposible que el carro vaya a 331 millas. En sexta con esas llantas. Y el man dice, vamos a compararlo con otra empresa que hace un año hizo el mismo récord de velocidad a 278 millas. En el mismo pedazo de terreno, exactamente el mismo pedazo de terreno. Entonces el tipo pone los dos videos así, uno así, y empieza a mirar, y cuando el carro que supuestamente es más lento llega a cierto punto del mapa, que se ve ahí en la carretera, y el otro, el que va supuestamente más rápido, llega después. El man dice, no puede ese carro demorarse más en la misma vía si se supone que va más rápido. ¿A qué voy con todo esto? Todas esas son formas de demostrar la velocidad. En uno tenemos la distancia, en otro tenemos la velocidad máxima de las llantas y de la transmisión, en otro tenemos una comparación con otro carro, más el tiempo que se demora en llegar a ciertos puntos. Pero todo eso nos puede decir a qué velocidad iba, sí. O sea que todas esas análisis son conducentes, sí, porque todos esos son diferentes formas de llegar al mismo resultado. ¿A cuánta velocidad iba de carro? ¿Sí? Entonces vamos a suponer, porque usted dice, ay, el profesor, ¿por qué está hablando de eso? Resulta que ese carro que le estoy diciendo lo van a vender a 3.5 millones de dólares. Entonces yo, Daniel Lopera, voy y compro el carro porque supuestamente es el carro más rápido del mundo. Eso es lo que a mí me llena de felicidad y alegría. Entonces yo voy y deposito mis 3.5 millones de dólares. Y luego me doy cuenta de que ese video y esa promoción y esas cosas no son ciertas. Hombre, es que yo pagué los 3,5 millones de dólares porque ese carro era el más rápido. Pero resulta que eso es falso. Ahí puede haber estafa desde el derecho penal. Puede haber responsabilidad civil contractual. ¿Sí? Puede haber una oferta o una publicidad engañosa. Puede haber competencia desleal frente a las otras marcas.
Ya, puede haber una cantidad de cosas y estamos hablando que un solo carro, uno, vale 3.5 millones de dólares. Uno, un carrito, uno nomás. Eso vienen siendo 4 por 3, 12. 12.000 millones, pero son 14.000 millones de pesos sin impuestos. Vale el carrito aquí, 14.000 millones de pesos sin impuestos. Eso es lo que vale el carrito. Sin impuestos. Hombre, es delicado el asunto, ¿sí o no? Cuando uno lo analiza así, uno dice, ah, venga a ver, ¿cómo así? Entonces, mire, ¿será que yo puedo utilizar esas medidas para demostrar que hubo una publicidad engañosa, que no se cumplió con la oferta? Sí, podría ser. Ah, pero después la compañía dice, no, es que nosotros pusimos el video más lento, es que mire que esto, es que mire que... Ah, listo, le da explicación. Ok, no hay problema. Pero con el material que tenemos hoy en día, no es cierto, ¿sí? O sea, no funciona la fórmula, no concuerda la matemática con lo que supuestamente están diciendo. Yo no había captado hasta que ayer vi el video de ese muchacho y yo dije, hombre, sí le genera a uno la duda de cómo así, venga a ver, esto está como raro. Y estamos hablando de que en ese mercado hay compañías que están invirtiendo millones de dólares para poder, digamos, tener ese título de lo más rápido y poder vender sus carros a esas ridiculeces de precios. Y se venden. O sea, estamos hablando de que hay mercado para eso. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber una responsabilidad civil por ese tipo de cosas? Ahí se los dejo. Entonces, yo como demandante o como demandado me puedo referir frente a esas pruebas. Hombre, esas pruebas sí me darán a demostrar de que hubo una competencia desleal o que hubo una publicidad engañosa, ¿sí? O incluso una misma estafa, porque yo estoy diciendo que el carro es lo más rápido y mentiras que no. O sea, yo sí podré demostrar con esas pruebas, hombre, pues es que así se puede demostrar la velocidad. Ya le tocará al demandado o a la empresa, pues, identificar y decir qué fue lo que pasó. O hacer una prueba, venga a ver, listo, entonces usted está diciendo que es así, venga, hagamos la prueba, venga, pongamos aquí unos radares de velocidad como los que utilizan las policías, ¿sí? Unas trampas de velocidad como las que se utilizan en las carreras, ¿sí? Para que mida el láser desde aquí hasta aquí, y usted pasa en el carro a lo que le da y se mide la velocidad. Y listo, se hace la prueba pericial para determinar si esa sí es la velocidad real o no. En caso de que no, entonces usted deberá reintegrar el valor más los perjuicios, más ta. ¿Sí ven? O sea, y estamos hablando de una pendejada que vi en YouTube estos días, pero una pendejada de 3 millones de dólares por carro, pues, o sea, ya te digo yo. Entonces, en ese acápite del inciso número 4 del artículo 96, no solo se deben poner las pruebas que usted pretende hacer valer dentro del proceso, sino también se deben poner las pruebas, pronunciarse acerca de las pruebas que el demandante adujo, o que el demandante va a solicitar, o que el demandante ya presentó, y decirle al juez si usted considera que esas pruebas no pueden ser admitidas por inconducencia, por impertinencia, por inutilidad o por prohibición legal, ¿ya? Si no, si las pruebas están bien, y no tienen ningún problema, pues usted solamente se limita a poner las pruebas propias, a poner las pruebas que usted necesita, nada más. Nada más. Profe, eso va en el mismo escrito de presentación. Sí, todo va ahí dentro del mismo escrito. Si vamos acá dentro de nuestro esquema, entonces tenemos el nombre e identificación de las partes, el pronunciamiento de las pretensiones, el pronunciamiento de los hechos, las excepciones de mérito y el juramento estimatorio de derecho de retención si se va a alegar dentro de la excepción. Y luego acaban las pruebas. Las pruebas
Ya les digo, las que yo pretendo hacer valer, con las que voy a demostrar que lo que estoy diciendo aquí es cierto. Y también puedo tener ese pronunciamiento frente a las pruebas de la demanda. ¿Por qué puedes tener ese pronunciamiento si en el Código General del Proceso numeral cuarto no lo dice? En el numeral cuarto solamente dice las pruebas que el demandado pretenda hacer valer sin obrar en el expediente. ¿Por qué, profesor, usted se está refiriendo a las pruebas de la demanda? Por el derecho a la defensa. Porque el artículo 29 de la Constitución, donde está el debido proceso y el derecho a la defensa, dice que usted tiene derecho a pedir pruebas, ahí están, pero también a controvertirlas. Y parte de la controversia es decirle, señor juez, esa prueba no me puede admitir. Esa prueba tiene un problema. Usted no puede admitir eso. Si usted lo admite, antes ahí me está vulnerando a mí el debido proceso, porque se está admitiendo una prueba que no debe ser practicada dentro del proceso, que no puede ser siquiera admitida. ¿Listo? ¿Qué más nos dice este artículo 46? Quinto, el lugar, la dirección física y de correo electrónico que tengan o que estén obligados a llevar, donde el demandado y su representante o apoderado recibirán notificaciones personales. ¿Listo? Pues notificaciones en general. Entonces, el siguiente punto que tenemos acá son las notificaciones, dirección física y electrónica, que recuerden que hoy en día es fundamental la electrónica, en virtud del decreto 806, tanto del demandado como del apoderado del demandado. Y luego después tenemos los anexos, todos los documentos que se vayan a anexar a la demanda, como las pruebas documentales que se van a presentar con ella, y las excepciones previas. Las excepciones previas se proponen en un escrito aparte, en un escrito separado al de la demanda. Son las del artículo 100 y al igual que las excepciones de mérito, usted propone la excepción, tiene que decir cuáles son los fundamentos fácticos, los hechos en los cuales se basa esa excepción y tiene que proponer o dar las pruebas en las que el juez se debe basar para determinar si hay o no hay esa excepción. ¿Listo? Entonces, proponiendo esas excepciones previas, yo puedo decir entonces que se ha cumplido con la contestación entera, con todo la estructura de la contestación toda enterita. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, qué pena, es que algo ahorita no me había quedado claro, pues yo no lo pregunté en cuanto a la petición de las pruebas. Por ejemplo, si yo los hechos los tengo que aceptar, los tengo que negar y yo tengo que argumentarlo con pruebas, entonces yo en esa misma diligencia puedo decir, esto no es verdad, pero la prueba está, digamos, en manos del demandante. ¿O Sí, no yo lo sería puedo posible? decir. O eso es falso y necesito que se practique una prueba grafológica para identificar si esa sí es la letra o no. Y la prueba la tiene quien la tiene el demandante. Entonces que se practique una prueba grafológica sobre ese documento que tiene el demandante. Por ejemplo, claro, se puede. Gracias, profe. Ujú. No hay ningún problema con hacer ese tipo de cosas. Entonces, tenemos ahí ya lista nuestra contestación, pero habíamos mencionado que la contestación como acto solamente se va a limitar a defenderse de lo que se dice en la demanda. Entonces, Profe, ¿qué tengo pasa? Dígame. lo de en lo último que dice ahorita de las excepciones previas no van como anexos, son como, Sí, es un documento aparte, no van como anexo, es otro documento. Usted presenta la contestación por un lado y por otro lado presenta la excepción previa. Va aparte. ¿Por qué va aparte? Porque es que eso se tiene que resolver antes de que inicie el proceso, antes de la primera audiencia. Entonces el juez revisa la excepción previa sin siquiera tener que mirar la contestación. ¿Ya? como un memorial, pues, un memorial. Sí, exactamente, un memorial. Usted lo manda por un memorial. Presenta la contestación y manda el memorial. Hoy en día, ¿qué? Mando 2 correos. Un correo con la contestación
y otro correo con la excepción previa. 2 correos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que como el demandado no puede pedir nada dentro de la contestación, porque la contestación se limita a pronunciarse, a defenderse de las pretensiones de la demanda, a desestimar las pretensiones, pero yo no puedo hacer pretensiones dentro de la demanda, yo no puedo pedir nada. ¿Qué pasa cuando el demandado tiene esta intención? ¿Qué pasa cuando el demandado quiere pedir algo a su vez? Cuando el demandado quiere devolverle la pelota al demandante, cuando el demandado quiere realizar una demanda, ¿sí? Demanda No hace reconvención. de la contestación, La demanda. sino que hace lo que se llama una demanda de reconvención o contrademanda. Esa demanda de reconvención solo se puede hacer, esa contrademanda, en procesos declarativos. Yo no puedo hacer demanda de reconvención en proceso ejecutivo o liquidatorio o de jurisdicción voluntaria, solo en procesos declarativos. Y esa demanda de reconvención, que es el nombre técnico, el nombre contrademanda, es un nombre antitécnico. ¿Sí? Es un nombre vulgar que utilizan las personas, pero es bacano contrademandar. ¿Sí? No está mal usarlo. ¿Sí? A mí me gusta el término contrademandar. Me parece incluso mejor que demanda de reconvención, que tiene una palabra como que no dice nada. En cambio, si yo digo contrademanda, yo me demando y lo contrademando, me parece que tiene más sentido lógico. Entonces no es que esté mal, pero digamos que el nombre técnico que utiliza el código es reconvención, demanda de reconvención. ¿Dónde la vamos a encontrar? Está regulada la demanda de reconvención en el artículo 371 del Código General del Proceso, o sea, dentro de el libro tercero, que es el de los procesos, dentro de la sección primera, que es la que regula los procesos declarativos, y específicamente aquí en este artículo 371. ¿Ya? Profe, ¿y por qué no se pueden los otros procesos que mencionas? Porque la estructura de los otros procesos no permite como ese intercambio de tú me demandas, yo te demando. En el ejecutivo tenemos una obligación, y entonces tenemos un acreedor y un deudor, y el acreedor está reclamando el pago, el cumplimiento de la obligación. Entonces no tiene sentido que el deudor demande al acreedor al son de qué. Pues si él es el que debe la plata, pues está en el título valor, que él la debe, ¿cierto? Y en las demandas liquidatorias lo que yo estoy haciendo es tratar de repartir, de dividir un patrimonio. Entonces yo no es que esté demandando a Gloria, ¿sí? Sino que lo que yo estoy diciendo es que Gloria y yo tenemos un patrimonio común, llámelo sociedad comercial, sociedad conyugal, sociedad de hecho. Y entonces lo que yo estoy diciendo es, hay este patrimonio común y lo necesitamos repartir para saber qué es lo de Gloria y qué es lo mío. Entonces no es que ella me va a contrademandar a mí, sino que la discusión se centra en cuáles son los bienes que vamos a repartir y cuáles no, y cuánto valen, pero no es una discusión, digamos, interpersonal, como si es en el declarativo. Entonces es por eso. Y en el de jurisdicción voluntaria, pues es que ni siquiera hay demandado. Entonces no puede haber reconvención porque es que ni siquiera existe el demandado. O sea, no existe contestación. En la reconvención, una sola parte actúa pidiendo una solicitud al juez, nada más. Entonces es por esa razón que solamente se permite en el proceso declarativo. Dice ese artículo 371, el de la reconvención, dice: durante el término de traslado de la demanda, que es 20 días o 10 si es un verbal sumario, el demandado podrá proponer la reconvención contra el demandante. O sea que usted le notifican la demanda y le dan el término de traslado, 20 días. Dentro de ese término, usted tiene que contestar, proponer las excepciones previas a las que haya lugar,
y además contrademandar. Pero si usted va a contrademandar, aún así tiene que contestar. Porque si usted no contesta, opera lo del artículo 97. Si usted se queda callado y no dice nada, opera la confesión ficta. Entonces, la reconvención, el hecho de que usted vaya a reconvenir, no lo exonera de la contestación. Y la reconvención no se propone dentro de la contestación. La reconvención es un acto aparte. Entonces usted presenta la contestación por un lado, las excepciones previas por otro lado y la reconvención por otro lado. Hoy en día, 3 correos electrónicos diferentes. O si fuera a ir al juzgado a entregarlas personalmente, entonces entrego un paquete con la contestación, entrego un paquete con las excepciones previas y entrego otro paquete con la demanda de reconvención. Entonces, lo primero es, ¿cuánto tiempo tengo para reconvenir? El mismo que tengo para contestar. Si me dieron 20 días, 20 días, son 10 días, 10 días. El mismo término que tengo para contestar es el mismo término que tengo para reconvenir. Si voy a presentar contrademanda, no tengo que contestar. Falso. Hay que contestar y contrademandar, las dos. ¿Qué más dice? Dice, durante el término de traslado de la demanda, el demandado podrá proponer la de reconvención contra el demandante. Si de formularse en proceso separado, procedería la acumulación, siempre que no sea competencia del mismo juez y no esté sometida a un trámite especial. O sea que obviamente, si estamos hablando de procesos declarativos, se puede reconvenir con declarativos. Usted no puede reconvenir con ejecutivo, ni puede reconvenir con liquidatorio. Y si es competencia del juez civil la demanda, la reconvención también tiene que ser competencia del juez civil. Si la reconvención es competencia de un juez laboral, no se puede. Tiene que hacerse en otro proceso. Si estamos discutiendo de algo civil y la reconvención es de familia, en otro proceso. O sea, tiene que ser que yo pudiera acumular las dos cosas, que es competente el mismo juez, que se tramitan bajo el mismo procedimiento, ¿sí? Básico, pues no tiene mayor complicación eso. ¿Qué más? Se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial. ¿Qué es esto? Cuando decimos que el juez tiene que ser competente, nos referimos a que tiene que ser competente en razón de la materia, no en razón de la cuantía, porque puede que la demanda sea de mayor cuantía, pero yo voy a contrademandar por algo de menor cuantía, o sea que ya no le correspondería al juez de circuito, sino al juez municipal, no importa. Lo importante es que el juez sea competente en razón de la materia, de la naturaleza del conflicto. Civil con civil, penal con penal, laboral con laboral, etc. Y que se tramite por el mismo procedimiento. No necesitamos pararle bolas a la competencia según la cuantía, que nos dice que si es de mínima cuantía, juez civil municipal en única instancia. Si es menor cuantía, juez civil municipal en primera y juez civil del circuito en segunda. Y si es mayor cuantía, juez civil del circuito en primera instancia, Tribunal Superior de Distrito en segunda. Eso no lo tenemos que mirar. Y tampoco tenemos que mirar la competencia según el factor territorial, porque se demanda en el domicilio del demandado. Entonces, Pedro, domiciliado en Medellín, va a demandar a Juan, domiciliado en Envigado. Entonces presenta la demanda ante el juez civil del circuito de Envigado. Como Juan va a demandar a Pedro, ¿dónde la tendría que presentar? En el domicilio de Pedro, o sea, en Medellín. Pero la demanda está en Envigado, porque como Pedro demandó a Juan y Juan vive en Envigado, se presenta en Envigado. Entonces lo que nos permite la contrademanda es saltarnos esas dos reglas de los factores que determinan la competencia. Saltarnos la regla de la cuantía
y saltarnos la regla del factor territorial. O sea que a Juan no le toca demandar en el domicilio del demandado, sino que demanda ahí donde se está tramitando el proceso. Así ese no sea el domicilio del demandado. ¿Por qué? Porque como ese juez ya conoce la discusión, como ese juez ya sabe qué es lo que está pasando, entonces se debe demandar ante ese juez, primero, por conocimiento de causa. Y segundo, porque si se demanda en un juez separado, puede ocurrir que tengamos dos sentencias encontradas. En un lugar puede que gane el uno y en un lugar puede que gane el otro, entonces tendríamos sentencias encontradas, contradictorias. En cambio, si todo lo hacemos dentro del mismo juzgado y el juez va a resolver en una sola sentencia, entonces no podemos encontrar esas sentencias contradictorias, sino que la sentencia va toda de la mano hacia el mismo punto. ¿Listo? Profe, Dígame. o sea, por ejemplo, cuando se va a hacer una reconvención, pero es por un proceso diferente, Y nos toca entonces demandar en otro proceso. y no se tomaría como reconvención, No, ahí sí se tomaría como otra demanda. la demanda normal. Si es un trámite diferente, o sea, si es un liquidatorio, un ejecutivo, jurisdicción, otro trámite, pues, ¿ya? Sí. Si es un declarativo y va dirigido en contra del demandante por las mismas situaciones, entonces sí se hace como contrademanda. ¿Listo? Profe, Dígame. usted me puede dar un ejemplo muy breve de una demanda y de una reconvención. ¿Sabe dónde ocurre? Así, vea, pero así, millones, pero millones, que siempre pasa en el divorcio. Dígame. El divorcio. Yo demando y digo, Paola tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales, señor juez, condénela como coño de culpable a pagarme alimentos, Entonces usted dice, eso no es cierto, era un primo, no estábamos, nada, era un ensayo porque él le estaba chupando mango. Bueno, pone la excusa pendeja que todo el mundo saca. Pero además de eso dice, no solo no fui yo, sino que él fue el que se fue de la casa. Entonces, él está incumpliendo los deberes conyugales o él fue el que me puso los cachos. Por ejemplo, en la violencia, cuando hay violencia intrafamiliar, casi siempre salen con esta fórmula. Es que el marido me pegó. Y entonces el man dice, pero es que ella me violentó psicológicamente hasta que no pude aguantar y ¡tan! ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? No es que una actuación justifica la otra, no, sino que tenemos una doble causal. Es decir, la señora incurrió en violencia intrafamiliar por el abuso psicológico. Porque decirle vos sos un hijo de tantas, bueno, para nada, eso es violencia psicológica, ¿sí? Violencia verbal. Y cuando el man llega y le pone la mano, entonces eso es violencia física, ¿ya? No es que se justifiquen, sino que todos dos incurrieron en la causal, que eso fue lo que ocurrió hace unos años en el caso de esa muchacha Aileen Moreno, que todo el mundo salió en Facebook así tapándose un ojo porque la vieja llegó el marido y la volvió, mejor dicho, como piñata. Y entonces todo el mundo, no, que eso es un hijo de tantas, que no sé qué, que una cosa, que la otra, y se tapaban un ojo y que no sé qué, por el respeto y una cosa y la otra, hasta que el man se mamó y empezó a poner en redes sociales grabaciones y videos donde la vieja lo trataba como trapeador, le decía cualquier cantidad de cosas, le escupía, lo empujaba, lo aruñaba, le decía, ¿sí? Entonces, no es que la conducta de él esté justificada por eso, no, sino que ella también la incurrió. O sea, el man tiene su problema penal por lesiones personales y lo que vos querás, pero cuando estamos hablando del divorcio, tenemos que la señora incurrió en la causal y él también, los dos. Entonces, yo no puedo hablar de cónyuge inocente en ese caso, porque los dos cometieron la falta. Y eso pasa mucho, En los divorcios, vea, casi todos los divorcios contenciosos, casi todos tienen demanda de reconvención, porque la sanción es muy grave. La sanción es que al cónyuge inocente se le condena al pago de alimentos, perdón, al cónyuge culpable se le condena al pago de alimentos al cónyuge inocente. Vitalicios. Es una sanción gravísima.
Entonces la gente siempre se excusa por algo. Por ejemplo, otra que uno se queda loco. Relaciones sexuales extramatrimoniales. Y la famosa excusa de que me fui a buscar a la calle lo que no me daban en la casa. ¿Cómo así? Yo sí me acosté con esa otra. Pero lo que pasa es que ella incumplió sus deberes conyugales. Es decir, como no me lo daba, yo tenía la necesidad fisiológica, entonces me tocó ir a buscar a la calle. Uno se queda como... Pero lo berraco es que sí demuestran, porque la señora va y dice en el interrogatorio, señora, ¿hace cuánto ustedes no tienen relaciones sexuales? No, hace como 3 años, es que con ese, y mire, y él saliendo con esa zorra, uno no sabe que le pegue alguna cosa, y es que yo no sé qué. Ah, entonces usted está diciendo que usted no tiene relaciones sexuales con él. Sí, es que eso es un perro, eso es un no sé qué, Señor juez, queda confesado que la señora ha incumplido con sus obligaciones conyugales. Entonces, ¿qué es lo que logra uno con eso? Que los dos cónyuges sean culpables. Por eso es que yo, Daniel, digo, el divorcio es un proceso que debería desaparecer. Eso debería ser un trámite. ¿Sí? Y ya. No quiero seguir casado, listo, vea, firme aquí tan divorciado, ya, y le puede mandar por WhatsApp, estamos separados, ya, todo bien. ¿Dónde sí debería haber la pelea? ¿Dónde sí debería darse la discusión? En la liquidación de la sociedad conyugal, en los alimentos de los hijos, en la regulación de custodia y visitas. Pero en eso de que vos fuiste, que yo fui, que tal cosa, que la otra, nada. Ah, que es que hubo violencia intrafamiliar. Listo, pues es que está el proceso penal. Ahí se discute eso y se mira a ver si hay lesiones o lo que sea y se le sanciona penalmente. Pero eso otro, pues sinceramente, es una pérdida de tiempo. Vea, yo no conozco ningún caso, ni lo he visto, ni lo he escuchado que me hayan contado donde a alguien lo hayan condenado por alimentos. Solo una vez, cuando estaba en la maestría, que yo dije lo mismo, una compañera que trabajaba en el juzgado primero de familia de Envigado dijo, yo sí. Una vez escuché a la juez que dijo que sí había condenado a alguien. Escuché que dijo que había condenado a alguien. O sea que no tengo conocimiento fidedigno. Y lo que le digo es que yo me muevo en derecho de familia. Es que eso es lo que yo hago. Profe, y entonces en este caso, ¿qué ocurre? O sea, el uno alega una causal, el otro reconviene con otra causal. En su experiencia, ¿cómo resuelve el juez? Los declara a los dos culpables, es decir, usted culpable de la causal tal y usted culpable de la causal tal. Entonces, en ese caso no hay cónyuge inocente, porque los alimentos son del culpable al inocente. Pero si los dos son culpables, no hay legitimación en la causa para pedir los alimentos. ¿Por qué? Porque la legitimación en la causa te la da ser el cónyuge inocente. Entonces vos no podés pedir cuando vos también lo causaste. Vos también. Ah, pero es que él fue primero. Pero es que no se trata de quién haya sido primero y quién ha sido después. Porque es que la causal es, ¿se incurrió o no se incurrió en la causal? No quién incurrió primero, sino ¿se incurrió o no se incurrió? ¿Ya? Porque la causal son relaciones sexuales extramatrimoniales. Entonces, el man se fue y le montó los cachos. Y ella de despecho fue y le montó los cachos también. Pues los dos tuvieron relaciones sexuales extramatrimoniales. Son un par de alces los dos. Se pueden dar así con las cornamentas, pero no más. Promiscuidad al 100, profe, entonces. Exacto. Profe, o sea que esta se tramita en el mismo proceso y se decide en la misma sentencia. Exactamente. Entonces, por eso es que yo digo, eso debería desaparecer. Eso no, nunca, casi nunca. Otro caso, Paola, donde se presenta con regular frecuencia, no tanto, es en los procesos de reivindicatorio de bien inmueble. ¿Sí? Yo solicito que me devuelvan un bien y casi siempre se presenta una contrademanda por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? El que está en la finca, en la casa, en el apartamento, dice, no, un momentico, ¿cómo que devolver? Si es que yo soy el poseedor. Antes, señor juez, decláreme dueño de la casa. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el que solicita el reivindicatorio y por el otro el que solicita la posesión. Pero en ese caso, ahí sí tiene que haber un perdedor y un ganador. Ahí sí, o este es poseedor y hay que declararlo dueño, o es un mero tenedor y le toca devolver la cosa.
O una o la otra. Ahí sí no es como en el divorcio que todos dos perdieron o todos dos ganaron. No. Ahí sí es o uno o el otro. De resto, es difícil encontrar casos donde haya reconvención. Aparte de esos dos eventos, de lo que es el divorcio y la prescripción adquisitiva con reivindicatorio, es difícil encontrar ejemplos de esto. No es muy común. Ahí sí es muy raro. Pero en esos dos casos sí se da con frecuencia. Si no, le toca a uno sentarse a pensar un rato largo a ver en qué evento se puede dar. ¿Ya? Se puede, pero... No, profe, los ejemplos están muy claros. Pero de resto es difícil. Esa demanda de reconvención, como es una demanda, tiene que cumplir con todos los requisitos del artículo 82, porque al fin y al cabo es una demanda. Entonces eso tiene que ser igualitico que como habíamos visto nosotros antes en la demanda, ¿sí? Los mismos requisitos del artículo 82. Que la introducción con el juez al que va dirigido, las partes, etcétera, etcétera, las pretensiones que yo quiero, los hechos que dan fundamento a esas pretensiones, las pruebas que pretendo hacer valer, juramento estimatorio si voy a cobrar indemnización, compensación, frutos o mejoras, ¿sí? Los fundamentos de derecho que quiero hacer valer dentro de ese proceso. La competencia del juez, las direcciones de notificación incluyendo la electrónica, los anexos del artículo 88 y siguientes, ¿sí? Y las medidas cautelares que yo quiera hacer valer. Todos los requisitos del artículo 82, igualiticos, ¿cierto? Y de igual forma, como eso es una demanda en igual medida, entonces, una vez presentada esa demanda, pues entonces el juez debe decidir si la admite, si la inadmite o si la rechaza, igualitico. Porque es una demanda. ¿Dónde estaría la diferencia con la demanda original? A la hora de notificarla. Porque la demanda original la presentamos y cuando es admitida, yo tengo que hacer notificación personal o si no, por aviso o por emplazamiento si no conozco el lugar, ¿sí? O por conducta concluyente. O sea, yo la demanda original la notifico por este lado. Pero cuando hay demanda de reconvención, como el demandante ya es parte dentro del proceso, como él ya está ahí dentro, como él ya está actuando, entonces yo ya no lo notifico personalmente, sino que lo notifico por estados. Ese auto admisorio ya se le va a notificar al demandado en reconvención, que era el demandante original, por estados. ¿Sí? Ya no se va a notificar personalmente o por aviso o por emplazamiento, no, por estados. Porque se supone que ese demandado ya es parte, ya está dentro del proceso. Entonces no necesito ir a buscarlo a la casa ni nada de esas cosas. Por estado se le notifica. Quiere decir que el auto admisorio sale un día, el día lo crean hoy, 27, ¿cierto? Se notifica por estados al siguiente, que es ¿cuál? El día 28. Ese día es el que se va a dar la notificación por estados. Y a partir del día 29 en adelante empieza a correr el término de traslado. ¿Ya? Porque es notificación por estados. El escrito se produce, la actuación se produce por escrito, la admisión de la demanda. Se notifica todo el día por estados y luego empieza a correr el término de traslado normal como si fuera una demanda. Entonces, ¿qué pasa? Al demandante original, que es el demandado en reconvención, yo le notifico y le doy traslado para que conteste esa demanda. ¿Por cuánto? Lo mismo, 20 días. ¿Y qué hace ese demandado? Debe presentar una contestación a la reconvención en exactamente los mismos términos que acabamos de ver, que son los del artículo 96. ¿Sí? Profe, qué pena yo para haber afirmado
algo si estoy en lo correcto o si estoy mal. Dígame. Yo tenía entendido que el tratado se empezaba a contar en la de estados por 3 días, pero como es de reconvención, sí es 20, ¿verdad? Sí, así es. Sí, o sea, Realmente sí son 3 días, ¿o no? casi todos los actos, casi todos son 3 días, pero como esto es una contestación, le damos el mismo término que se le da a la demanda original. Si a la demanda original le dimos 10 días, le damos 10. Si le dimos 20, le damos 20. El mismo término que tenía el demandado para contestar, lo va a tener ahora el demandado en reconvención para contestar. El mismo. Si fueron 10, 10. Si fueron 20, 20. ¿Listo? Profe, y lo mismo, solo puede responder a las pretensiones, no puede formular pretensiones. Exacto. Si quiere formular más pretensiones, se puede dar una contrademanda a la contrademanda. No, ya no. No puede hacer nada más. Una vez y ya ahí se acaba. La contestación tiene que tener lo mismo que acabamos de ver del artículo 96. Todo es exactico igual. Nombre de las partes, pronunciamiento frente a las pretensiones de la reconvención, pronunciamiento frente a los hechos de la reconvención, excepciones de mérito en contra de las pretensiones de la reconvención, juramento estimatorio y derecho de retención si se va a alegar, las pruebas para demostrar lo que usted está diciendo acá, las direcciones de notificación igualitos, anexos y excepciones previas si hubiere lugar a ellas, ¿ya? Entonces, lo que hace el juez es que ya tenemos demanda y contestación, reconvención y contestación de la reconvención. Entonces tenemos dos procesos en uno y el juez empieza a tramitarlo los dos a la misma vez, pero en la sentencia va a resolver de los dos. Primero resuelve la reconvención, qué se decidió ahí, y después resuelve en la demanda, qué fue lo que se decidió, ¿cierto? Lo que les digo, si es una cuestión como el reivindicatorio con prescripción adquisitiva, pues solamente le puede dar la razón a uno. Pero en el caso del divorcio, puede que en la reconvención diga, sí, quedó demostrado que hubo la causal. Y en la demanda, y también quedó demostrado la de la demanda original, o sea que los dos la embarraron. O sea que, listo, primero, se decreta el divorcio porque los dos incurrieron en causales. Primer punto. Segundo punto, no se decreta culpabilidad porque los dos son culpables, o mejor dicho, se les declara a los dos culpables y no se decreta inocencia. Y por lo tanto, no se da lugar a alimentos o a esa condena en alimentos del culpable al inocente porque los dos son culpables. ¿Sí? Entonces, el juez los tramita los dos concentradamente y en la sentencia resuelve sobre ambos procesos. Así es como funciona el asunto. Profe, en la demanda de reconvención es importante aducir cuando estamos haciendo el punto de la competencia que él es competente, pues como que mencionar que él está llevando el proceso. Sí, es importante. Puede mencionar aparte pues eso. Y mencionar, por ejemplo, el artículo que les acabo de poner, donde dice que no se mirará la competencia en razón de la cuantía y del factor territorial. O sea, ¿es usted competente, señor juez, toda vez que usted está conociendo la demanda original y por la materia y en la clase de proceso es usted competente? ¿Sí? Entonces, un juez de circuito podría conocer en reconvención una demanda de mínima o de media, sí. Sí, claro, no hay problema porque no se mira la cuantía. ¿Ya? Pero lo que les digo no es común, dígame. Que sin interrumpirlo. Teniendo en cuenta ahora la pregunta que hizo Lorena, que por ejemplo ahí no podía formular pretensiones del demandado. Y en caso de que, por ejemplo, inicie yo que sé otro proceso, eso se tendría en cuenta como pleito, lo que habíamos visto como pleito pendiente. No, porque aquí va toda la discusión. Se supone que si usted no formuló más pretensiones, eso fue problema suyo, porque usted ¿dónde las tenía que formular? En la demanda original. ¿Sí? Si usted no formuló, eso es problema suyo ya. ¿Usted puede demandar por fuera? Sí, sí puede demandar por fuera, pero eso es otro proceso independiente y no se suspende este por el otro, porque sería otra cosa adicional que usted está pidiendo. ¿Ya? Entonces, es lo ideal que usted haga la demanda con todas. Usted dispara con regadera, todo lo que pueda.
todo y no vaya a dejar nada por fuera, a menos que se acuerde con el cliente y decir, sobre este punto no vamos a pedir nada, no vamos a demandar sobre esto por tal y tal cosa. ¿Sí? Puede pasar. Profe, entonces el juez primero resuelve la reconvención y ya después resuelve, pues, La demanda original. y todo en una misma sentencia. Todo en la misma sentencia, sí, señor. Listo, profe. Y dentro de la misma audiencia se practican las cosas, porque recuerde que hay pruebas de la reconvención y hay pruebas de la original. ¿Sí? Entonces, dentro de la misma audiencia se practican las pruebas pedidas en uno y se practican las pruebas en otra. O sea, todo se va llevando en conjunto como si fuera un solo proceso con dos discusiones. ¿Ya? Así es como se va dando. Profe, y en el caso de los recursos, ¿cómo funcionaría? Lo hago como, pues sí me entiende, a la misma sentencia, pero ¿cómo especifico de qué proceso? O sea, como No, si fuera un porque proceso. cuando usted pide los recursos, en este caso, todo se lleva como si fuera un solo proceso, no está dividido. Entonces, si usted va a apelar la decisión, usted apela a la decisión en general, porque es que si a usted le están negando el derecho, ¿sí? Usted dice, yo apelo porque es que el juez decidió esto y esto y esto y eso no es correcto porque valoró mal las pruebas o por la razón que usted está apelando. ¿Cómo identifica usted la forma por la cual o para que se sepa exactamente qué es lo que usted quiere que se revise en la sustentación del recurso? Cuando usted sustenta el recurso, usted tiene que decir qué es lo que no te convence. ¿Cuál es la parte de la decisión que no está bien? Hombre, apelo esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué razón eso no te convence? Eso no está bien. ¿Por qué razón hay un error? Entonces usted dice, apelo esto y esto y esto y esto y da las razones. Hombre, porque hubo una mala valoración, porque se olvidó esto, porque la ley dice aquello, porque no se interpretó, porque se vulneró un derecho, en fin. Entonces usted con la sustentación del recurso es que le deja claro al juez o al superior jerárquico, porque si es reposición es el mismo juez. Si es el superior jerárquico, entonces él va a revisar efectivamente lo que vos dijiste, ¿cierto? Entonces, por eso, esa es una de las razones principales para que se exija la sustentación del recurso. Porque si vos simplemente dijeras apelo y ya con eso basta, pero ¿apela a qué? Porque una sentencia puede tener muchos puntos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite la sustentación del recurso, restringir y dirigir definitivamente a donde queremos la demanda. ¿Quién más? ¿Tiene alguna duda? Profe, ahorita cuando hablamos de idoneidad, conducta de pertinencia y ausencia de presión legal, es importante mencionar que si se da alguna de estas tres, se rechaza de plano, ¿no? Sí, o sea, que la prueba no puede ser admitida, ni puede ser practicada, ni, mejor dicho, no puede haber dentro de ese proceso esa prueba, que el juez la debe excluir. Es más, si en esas pruebas se basa la decisión, esa decisión podría ser revisada. O usted podría pedir incluso tutela, porque le están vulnerando derechos fundamentales. O sea, usted dice, señor juez, no puedes admitir esto. No, que sí lo voy a admitir. Usted repone la decisión y el juez que no y que sí, y usted apela a esa decisión y el juez no, que sí se puede, tutela. Es que me están vulnerando el derecho, o sea, ¿cómo vas a permitir pruebas inconducentes, impertinentes, etcétera, en un proceso? Va en contra del debido proceso, dígame. Los recursos frente a estas pruebas, pues cuando se va a decir que no tiene conducencia, pertinencia, utilidad, lo puede hacer tanto el demandante como el demandado. Sí, claro. O sea, es que el primero que va a revisar es el juez, el primero que va a revisar los requisitos. Pero si por cualquier razón el juez no ve la inconducencia, la impertinencia, etcétera, lo puede hacer cualquiera de los dos, el demandante o el demandado, decir, ey, un momentico, pero es que espérate a ver, ¿cómo vas a pedir eso? ¿Cómo vas a permitir esto? Mira que es que esta circunstancia, Ante la respuesta del juez, le caben recursos de reposición y de apelación, ¿sí? Listo. Y eso es lo que va en la contestación, o sea, en la contestación se le dice que la prueba no tiene conducencia.
Sí. Y en la contestación de la reconvención para la demanda de reconvención. Igualito. Igualito. ¿Listo? ¿Quién más tiene alguna duda? Si no, vamos a terminar ahí. Profe, entonces el auto que decreta o rechaza pruebas admite recursos. Sí, y de reposición y de apelación. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Es que usted con eso me puede estar vulnerando el derecho de defensa, el debido proceso. Entonces esa decisión es clave. Entonces, por eso es que acepta recursos. Listo, gracias, profe. Tanto por aceptar como por rechazar. ¿Quién más? Es más, si buscas dentro de los medios de impugnación, que es como el artículo como 321 o algo así, donde dicen los autos que son apelables, ahí está específicamente ese. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces dejemos así, ya saben que la próxima semana tendríamos el examen, entonces nos vemos la semana de más arriba para ir continuando con el tema y ya ir cerrando los temas de la materia. Nos quedan faltando unos cuantos, pero vamos muy bien y empezamos a ver todo. Listo, entonces. Profe, muchas gracias. Profe, ¿sí nos van a ayudar con el caso que teníamos al inicio de la clase, porfa? Sí, ya voy. Entonces, muchas gracias. Dejamos ahí, nos vemos enseguida. Voy a cerrar entonces acá. Profe, el examen queda